Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. La exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme nos ven en Antofagasta en el norte, Temuco en el sur, en Valparaíso, Viña del Mar, también por pauta.cl y por Spotify. Estamos en directo, son exactamente las 8:03 de la tarde y aquí ya estoy caminando por mi jardín en esta tarde de primavera. Y justamente en el sector donde estoy había un copihue que resistió muchos veranos, pero que lamentablemente desapareció. Un copihue que ya no está, como muchas otras especies de este jardín. Y cuando uno ve y va dándose cuenta, incluso en un ámbito tan pequeño como su jardín, cuántas especies, cuántas plantas queridas por uno, con las cuales uno establece un vínculo, cuántos bichitos, cuántos pájaros quizás han desaparecido de este pequeño ecosistema que es también un jardín, se pregunta qué estará pasando en ese jardín global que es el mundo. Y justamente para eso ha venido a visitarme a mi jardín esta tarde Pablo Márquez, profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica. Él es licenciado y doctor en biología, es un doctor en biología que además ha sido uno de los primeros chilenos en ingresar a prestigiosas academias de ciencia en Estados Unidos, entre ellas la Academia de Artes y Ciencias, una academia con una larga historia. Sus estudios están centrados en la macroecología, en la ecología de poblaciones y otros temas extraordinariamente interesantes que tal vez ayuden a explicar esa pregunta y ese estupor que nos produce la desaparición de lo vivo que vemos cerca de nosotros. Pablo, muchas gracias por caminar conmigo esta tarde en este jardín. Ahí no te escucho, parece que hay un problema de audio. Algo pasó con tu audio. Sí, te digo que es un placer estar acá y caminar en tu jardín. Y lo primero que te quiero preguntar, Pablo, es que nos explique un poco qué es la especialidad a la que tú te dedicas dentro de la biología. Una especialidad que te ha llevado justamente a ser invitado a participar en estas prestigiosas academias. Y entiendo que lo que tú haces tiene que ver con no solamente con una ecología en un sentido disciplinario estrecho, sino también en contacto con la filosofía, la antropología, con las matemáticas y con otras disciplinas. Sí, bueno, me interesan muchas cosas. Ese puede ser un hándicap a veces, pero efectivamente en un mundo disciplinario como vivimos actualmente, a uno le cuesta definirse un poco, ¿no? Y parte del problema es que hemos llegado o hemos devenido en pensar de que las disciplinas son ontológicas, o sea, existen allí, ¿no? Cosa que efectivamente sabemos que no. Entonces cuando uno empieza a seguirle el hilo a alguna idea, te das cuenta que esas ideas te llevan a viajar por este viaje entre las disciplinas, ¿no? Por una casa mucho más grande. Y yo terminé o empecé, digamos, yo empecé trabajando en cosas bien aterrizadas, ¿no? Describiendo nuevas especies. De hecho, mi primer trabajo fue describir una especie de lagartija en el altiplano de Chile, en Isluga, porque fui a hacer mi tesis yo allá en Isluga y Colchane cuando estaba terminando mi licenciatura, y de ahí tomé un viaje más hacia la ecología. Terminé trabajando en una cosa que se llamaba macroecología, que da como un pie atrás, ¿no? Y mira esta realidad, esta película más completa, con una perspectiva más como de la mecánica estadística, por así decir. No se va tanto a la descripción de las partículas biológicas o las especies particulares, sino más a la emergencia de algún tipo de patrones generales.
Y en eso me especialicé bastante tiempo y después descubrí el mundo también de la arqueología, la cultura, y ahí hemos estado integrando lo que es el ser humano dentro de esta visión biológica más general. Leí una afirmación tuya, no sé si en una entrevista o en un texto, en que tú afirmas que todo es ecología. Sí, todo es ecología, depende. Lo que pasa, yo soy un acérrimo contrario a esta cosa de los niveles de organización, ¿no? Yo creo que más que ayudarnos es como una chaqueta de fuerza que nos hace pensar en que eventualmente, o es una justificación para tener, por ejemplo, estos departamentos de genética, departamentos de biología celular, departamentos de ecología, por así decirlo, cuando el fenómeno de lo biológico es uno solo. ¿Te das cuenta? Y yo creo que al centro de este fenómeno están los fenómenos ecológicos, entendidos como eventualmente la ciencia que se ocupa de las interacciones donde hay transferencia de materia, energía e información, que es todo básicamente. Entonces yo puedo hacer ecología dentro de la célula. Ahora no, porque los aparatos no lo permiten, pero en poco tiempo más vamos a tener una capacidad de meternos dentro de la célula y darnos cuenta de la dinámica celular, que efectivamente es una dinámica donde hay transferencia de materia, energía e información. Y esta nueva mirada, ¿de qué manera cambia el estudio, lo que se había hecho tradicionalmente? ¿Qué es lo que cambia? ¿Hacia dónde va ese cambio? Mira, el cambio va, yo creo, en reconocer de que hay ciertos principios generales que están presentes en las distintas maneras en las cuales la materia se organiza. Y en vez de separar y decir, no, mira, la fenomenología de los celulares es distinto completamente a estos otros niveles, uno podría reconocer y rescatar aquellas cosas que son esenciales, pero quizás lo más fundamental es cuando cuando esta marea llega a atacar, por así decirlo, el castillo del humano. Y ahí es donde efectivamente tenemos que entablar un diálogo mucho más amplio, de entender el fenómeno humano dentro también desde esta perspectiva, que es mucho más amplia. Y que ya están pasando cosas. Y Pablo, entiendo que también, a propósito de que todo es ecología, por ejemplo, el estudio del cáncer también, y la evolución del cáncer también es un tema o un problema ecológico. Sí, ecológico, sabemos de eso. Ecológico y evolutivo. Fíjate que en los últimos, yo diría 5 o 10 años, ha despegado esto de la ecología del cáncer y la evolución o la aproximación es más darwinista para entender la progresión de lo que es una neoplasia. Para iluminar desde allí, por ejemplo, algunos tipos de terapia, y hacerse preguntas de por qué hay determinados tipos de organismos que eventualmente uno pensaría que tuvieran más posibilidades de tener cáncer y no tienen, como son las ballenas o algunos organismos como algunos ratones en África, ¿no? El naked mole, entre otros. Entonces empieza todo este análisis comparado donde uno puede servirse de todos estos experimentos de la naturaleza para entender mejor la ocurrencia y los factores que gatillan esta enfermedad. Estoy caminando desde el jardín, en mi jardín con Pablo Márquez, desde la biología, la ecología de poblaciones y la macroecología. También el cambio climático. Y en esa línea del estudio del cambio climático, del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad, los ecosistemas, etcétera. ¿Cuál ha sido tu especialización y en qué estás ahora en esa línea? Claro, mira, nosotros empezamos trabajando en esto básicamente en documentar la respuesta de las especies ante el incremento en temperatura. Por ejemplo, hicimos un trabajo con unos colegas franceses que fue pionero en su tiempo, mostrando cómo las plantas en Europa, sobre todo en la parte francesa, ¿no?, estaban moviendo su distribución de todo su rango de distribución hacia zonas más altas. Esto gracias a que Francia tiene un sistema, tiene un inventario donde todos los años se realizan miles de parcelas, van y cuentan todo lo que hay, ¿no? Y ese monitoreo que está desde 1800 ha permitido tener una base de datos gigantesca que nos posibilita a poder visualizar de manera mucho más concreta lo que ha sido el impacto de la subida de temperatura. Entonces, como
sube la temperatura, lo que hacen las plantas se desplazan en altura, porque en altura baja la temperatura, que es una de las huellas digitales del cambio en el clima, ¿no? Que las plantas suban. Ahora, hay plantas que suben más rápido, por ejemplo, los arbustos sobre todo las plantas anuales, y hay plantas que les cuesta mucho más, que son más longevas, por ejemplo, los árboles, y que podrían quedar como muertos vivos en lugares donde ya no pueden reproducirse, pero porque ya su clima, digamos, o lo que nosotros llamamos su nicho térmico, ya las dejó. Entonces quedan rezagados atrás como muertos vivos. El cambio climático, bueno, todas las alteraciones en la biosfera, etcétera, están conectadas. Tú hablabas recién de la conexión, pero no se sabe, entiendo yo, o sea, qué es lo que va a ocurrir con todas esas interacciones posibles, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los futuros posibles, si tuviéramos que hacer un poco de futurología ecológica, los caminos posibles de lo que viene, qué es lo que sabemos? Mira, se ha hecho harto esto de generar escenarios hacia el futuro. Una de las pocas cosas que podemos hacer es generar trayectorias de cambio en función de distintos escenarios socioambientales, por así decirlo, de distintos tipos de políticas. Si estamos dentro de un planeta que coopera y se da cuenta de que el problema del cambio en el clima es un problema de todos y que todos tenemos que contribuir, versus un planeta que eventualmente sigue entregado a una lógica más de mercado, donde eventualmente no hay voluntad de los países a formar coaliciones o a subsidiar el desarrollo y la adaptación y mitigación del cambio en el clima. Entonces, ante eso, escenarios que son los que básicamente desarrolla este panel intergubernamental del cambio en el clima, uno ve posibilidades de cambio, pero lo más complejo quizás de todo esto es que los sistemas biológicos y también el clima, esencialmente, todo el sistema climático de la Tierra es un sistema altamente no lineal. Y lo no lineal significa que muchas veces basta un pequeño cambio para que ocurran grandes modificaciones. Y uno no sabe qué tan cerca está de esa zona donde esos pequeños cambios van a generar las grandes transformaciones. Entonces, estamos tratando de desarrollar toda una serie de maneras de descubrir o de tener estas alertas tempranas. Y el problema es que estas alertas tempranas por lo general no te permiten prever mucho en adelante, sino que te vas a decir, mire, estamos en un curso de colisión. Y yo creo que ya es lo que está pasando, sobre todo, y esto toca muy fuerte a nuestra región, lo que se ha visto en los últimos 2 años con el Amazonas. Tú sabes que el Amazonas es uno de los grandes controladores del clima, bueno, regional, todo lo que son los vientos que traen humedad, que vienen del Amazonas y que generan las lluvias de invierno en el altiplano, dependen un poco de una floresta tropical que esté funcionando. Y lo que se ha visto es que esta floresta está perdiendo su funcionalidad, hay mucha degradación, fragmentación, producto de la empresa humana, básicamente la empresa que está asociada a la agricultura y a las empresas cárnicas, y esto ha llevado a una degradación que ha afectado el clima. Ya sabemos, se está debilitando grandes aspectos del clima que pueden tener efectos que son de largo plazo. Entonces estamos acercándonos a problemas gigantescos. Si pasa algo en el Amazonas, va a caer en un ciclo de mayor sequedad, por lo tanto van a haber mucho más emisiones de CO2, más fuego, y vamos a entrar probablemente en un régimen de retroalimentaciones que no sean virtuosas en términos de sus resultados. Y se realizan bastantes cumbres. Estuve leyendo que la COP15 de la biodiversidad en Montreal se llega a acuerdos, bueno, se vienen haciendo cumbres, pero todas esas cumbres y las últimas cumbres, particularmente esta de la biodiversidad, ¿qué es lo que ha logrado? Se planteaba revertir la pérdida de biodiversidad para el año 2023, ya estamos en el año 2023. No, a ver, ¿de qué sirven estas cumbres? ¿Han servido de algo? ¿Y qué otras cumbres hay en el futuro que pudieran servir, digamos? ¿Cuál es tu análisis de eso? Mira, yo creo que visualizar esto, generar o llamar a los expertos, ¿no? que conversen, todo esto es muy positivo. Una de las cosas buenas que pasó el 2022, el 2021, fue que
los científicos que estaban asociados a la cumbre del cambio en el clima y los que estaban asociados a la cumbre de biodiversidad finalmente convergieron y hicieron la integración del tema de biodiversidad y cambio climático. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro planeta nos dice que la biodiversidad y el clima tienen una danza, ¿no? Uno cambia y cambia el otro. Uno de los clásicos ejemplos es la gran oxigenación, ¿no? Que sucedió en nuestra escala temporal, obviamente, unos 2.500 millones de años atrás, donde emerge una innovación que es la emergencia de un tipo particular de microorganismo que es capaz de fijar CO2 y producir oxígeno, que es lo que llamamos la fotosíntesis oxigénica, y este pequeño microorganismo se hace tan común y tan prevalente que es capaz de cambiar la atmósfera, y con eso cambia, digamos, toda la composición hacia una atmósfera como más o menos como la que conocemos ahora en términos de presión de oxígeno, lo cual tiene una seguidilla de implicancias. Entre otras, se piensa que eso favoreció la existencia de una capa de ozono que impide la penetración de rayos ultravioleta y que podría haber posibilitado la conquista de algunos ecosistemas y incluso la formación de organismos multicelulares como nosotros. Entonces, nuestra historia humana está completamente imbricada en la historia de la biodiversidad. Somos biodiversidad, y cuando uno dice que la biodiversidad está en crisis es porque nosotros estamos en crisis también, ¿no? Como sociedad. O sea, el llamado fenómeno del humano está inserto el fenómeno de lo vivo, digamos, no, claro, no son separables. ¿Ah? No son separados, y cuando hablamos de biodiversidad y crisis de biodiversidad estamos hablando de que nuestra comunidad extendida de seres con los que eventualmente hemos compartido a lo largo de nuestra historia este mundo, algo se está perdiendo, se está descomponiendo, y si eso se descompone, nosotros también nos descomponemos. Hablábamos al comienzo de las diversas áreas de conocimiento que pueden servir para incluso la disciplina en la que tú estás, digamos. O sea, antropología, voy a decir varias, tú puedes citar biología, filosofía, arqueología. Uno diría, ¿la filosofía dónde entra aquí? Buena pregunta. Yo creo que tiene un rol fundamental. Mira, dos ejemplos, pero voy a partir por el primero. Hay un filósofo que me gusta mucho a mí, que es historiador de la ciencia, que es Alexander Coiré, que hace sus estudios galileanos, no sé, en la década del 30, y que estudia un momento del desarrollo del conocimiento moderno, por así decirlo, donde hay una transición desde un universo donde eventualmente la Tierra era el centro, a un universo donde es el Sol eventualmente el centro de nuestra galaxia y la Tierra revuelve alrededor de él, y hay una transición de un universo cerrado a un universo infinito, ¿no? Esa es una revolución copernicana, ¿no? Y lo que muestra Coiré es que esa revolución, para que hubiera sido posible, está asociada a una revolución filosófica también. Es una manera en la cual concebimos lo humano. O sea, el cambio en la ciencia es un cambio que también se genera en la filosofía y en la manera de estar en el mundo. Entonces, en este contexto yo creo que lo que necesitamos ahora es justamente para eventualmente salir de estas crisis de biodiversidad, de contaminación, ¿cierto?, de cambio en el clima, crisis sociales, etcétera, es justamente un momento copernicano. ¿Cuál va a ser ese momento que va a remecer? Porque acá no podemos esperar ya que haya un cambio gradual, a que empecemos a darnos cuenta de efectivamente qué es esto, ¿no? Como dicen los fenomenólogos, ¿qué es el mundo? ¿No? Ya no podemos esperar, necesitamos una transformación drástica, necesitamos un minuto copernicano. Y por eso que la filosofía ha sido tan importante para darnos cuenta también de la complejidad del mundo. Y el otro ejemplo que hay es en el año 30, ¿no? En la ciencia eventualmente llegamos a la conclusión con Gödel, con Church, con Turing, de que hay cosas dentro de la ciencia o de las matemáticas más específicamente que no se pueden
decidir sobre su verdad o falsedad, ¿no? Entonces ahí se nos genera, hay como, yo siempre lo pienso esto como hay un hoyo por donde se fuga la materia, no se puede cerrar todo, todo por más que tratamos de que cierre y haga sentido total, no lo puede hacer. Y en filosofía yo creo que ha pasado algo parecido, y quizá el Gödel para mí de filosofía es justamente Jacques Derrida. Es la deconstrucción, es la filosofía de la deconstrucción. Claro, que nos abre a la complejidad del mundo, más allá, ¿cierto?, de la lógica platónica, esto de la metafísica, de la presencia, nos abre hacia la complejidad del mundo, y ahí quedamos. Y ahí en esa complejidad hay que hacer sentido, ¿no? Y hay que hacer una ciencia también que es más humilde y que se da cuenta de que la verdad no existe al final del día, no existe un solo único y método, lo que existe son consensos intersubjetivos que van cambiando. Entonces se genera todo un cambio que yo creo que es fundamental y que no hemos asumido. La discusión de la filosofía está mucho más allá de la discusión científica, todavía estamos en pañales en la ciencia. Yo creo que los científicos debieran leer más filosofía para darse cuenta de un poco en qué es lo que uno está metido. De hecho, hay un libro que te lo voy a recomendar, que voy a hacer autopropaganda. Hay un libro de la Naomi Oreskes que se llama ¿Por qué confiar en la ciencia? Ajá. Que está en inglés, de Princeton University Press, que tiene el primer capítulo, bueno, todo el libro es maravilloso, pero el primer capítulo es una historia de toda la ciencia universal en 100 páginas, que yo lo leí y dije, ojalá yo hubiera tenido este capítulo cuando yo era estudiante. Y dije, bueno, quizás debiera hacerlo y debiera hacer la inversión de tiempo en que otros lo pudieran leer, así que me la contacté con ella y eventualmente lo traduje el libro y salió por la editorial de la Universidad de la Pontificia de Valparaíso. Así que ese es se llama ¿Por qué confiar en la ciencia? En la ciencia, exactamente. Y se lo regalamos a la gente de la ex constituyente, a los senadores, etcétera, a ver si algo pasa, eventually. Te iba a preguntar, ahora volviendo como a algo mucho más específico, vamos a salir de la filosofía, pero como todo está conectado igual, como tú lo acabas de presentar, hemos leído de que se están haciendo proyectos de proteger, o se está intentando proteger, o te está protegiendo, o intentar proteger el 30% de la superficie terrestre para disminuir el riesgo de la extinción de especies, para resguardar una serie de lugares, como por ejemplo los humedales costeros. Yo entiendo que tú has investigado eso, has hecho una investigación que va desde México a Chile. ¿Por qué es una tarea, me imagino que debe ser una tarea urgente y una tarea de futuro, ¿no? ¿Qué significa proteger y por qué proteger el 30% de la superficie terrestre? ¿Y qué es lo que hay que proteger? Claro, mira, eventualmente todo esto, estos números, ¿no? Esta numerología engaña un poco. Siempre han habido, por ejemplo, antes estaba la meta del 10, luego el 20%, ahora el 30%, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue un estudio global donde trabajamos en los trópicos. Había un grupo que estaba trabajando en el sudeste de Asia, y fue un proyecto GIEF que lo administró y lo ejecutó Conservation International, que es una ONG dedicada a la conservación. Entonces el grupo de Sudasia, del sudeste de Asia, se preocupó de los datos y los análisis de ese lugar, otro grupo en África, y yo estaba en el grupo del neotrópico, que agarramos todo Sudamérica hasta México, ¿cierto? Y yo estaba dirigiendo esa parte, la parte neotropical, compilando los datos y ayudando en los análisis, y lo que nos dimos cuenta es que si salvábamos o si poníamos un 30% más de áreas protegidas en la Tierra, podríamos reducir en más de un 50% el riesgo de extinción proyectado, ¿no? Sobre todo porque la metodología que usamos para colocar las nuevas áreas protegidas usa determinados tipos de herramientas matemáticas que te permiten
generar áreas donde eventualmente hay más especies que no han sido protegidas en otras áreas, ¿no? Pero además acá incluimos escenarios de cambio del clima y vimos cómo eventualmente las especies podrían responder. Y por lo tanto incluimos áreas que les permitan moverse, ¿no? En respuesta al cambio en el clima, o sea, que les permitan adaptarse, lo cual genera mucho menor presión sobre ella y por lo tanto el riesgo de extinción podría bajar aún más. Entonces, es importante hacer estos análisis globales, hay mucho ahora hecho. El problema es que una vez que uno hace esto, una vez que eventualmente el CBD, que es la Convención de Diversidad Biológica, se sube al carro del 30%, una vez que los países firman esto, es importante avanzar en la consecución de estas metas. Y ahí es donde empieza, uno no lo ve tan claro. Y no lo ve tan claro porque empiezan a emerger ciertos problemas, ¿no? Compromiso o trade-off, ¿no? En cosas de voy a poner 30% de áreas protegidas, pero eso implicaría que determinado tipo de tierras van a estar dedicadas a la conservación y no van a ser tierras productivas. Bueno, si yo soy un país que está pensando en que quiere crecer o que necesita crecer, probablemente no estoy tan convencido de sacrificar tanto. Ya hemos visto acá el problema que ha habido con los salmoneros, ¿no? Y el Ministerio de Medio Ambiente, que refleja un poco esta lógica confrontacional de ver lo ambiental como opuesto al desarrollo, que es una falacia del porte de un buque. O sea, es la visión completa y totalmente equivocada. Y yo nada más aquí te quiero decir, hay que leerse a Dasgupta, porque Dasgupta, que fue el que hizo el informe de Economía y Biodiversidad, mandatado por el Reino Unido, que es el Ramsay Professor de Cambridge, ¿no? Él eventualmente dice una cosa muy cierta, o sea, hay que darse cuenta que la economía está montada en la biodiversidad y en los ecosistemas. O sea, y ahí hay un capital natural que si no lo metemos en la contabilización de cuando hacemos los proyectos, no vamos a dar el ancho, porque esto es finito y si se degrada, muchas veces se degrada en forma irreversible, ¿no? Entonces, falta tener esa visión para darse cuenta que hay que cuidar los ecosistemas, la biodiversidad, de manera que podamos seguir teniendo posibilidades de tener siquiera pensar en desarrollo económico. Pablo, yo te quiero agradecer muchísimo esta interesantísima conversación. Creo que daba para dar 2 paseos por el jardín. Te invitaremos de nuevo a hablar de otros temas, por ejemplo, de este que acabas de citar. Esto merecería un desarrollo aparte. Alguna vez dijiste tú, creo que te leí en una entrevista, estar vivo es muy misterioso. Me gustó esa afirmación. Caramba, sí, que lo es. Y como le escuché una vez a Francisco Varela cuando lo entrevisté, me maravilla el aparecer de lo vivo, me dijo Francisco Varela. Bueno, de eso estamos hablando, de lo vivo. Y como dijo el poeta Hölderlin, quien piensa lo más hondo ama lo más vivo, dijo el poeta Hölderlin, y de eso creo que hemos estado hablando de alguna manera esta tarde, cuando son ya las 8:30. Tengo que cerrar la verja de mi jardín, pero ha sido un gusto conversar y pasear contigo. Igualmente. Esta tarde. Gracias, Cristian. Un placer compartir el misterio contigo. Un gran gusto de haber conversado, pasear por el misterio. Efectivamente. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana acá cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Agradecer al Grupo Viva y a Fundación Irarrázaval que permiten que podamos seguir conversando desde este pequeño jardín al fin del mundo. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.